tardes. Ya estamos al aire, entiendo, ¿verdad? Buenas tardes tengan todas y todos los que nos escuchan. Mi nombre es Nayeli Ramírez Espinosa, soy directora de Departamento de Derecho en Campus Monterrey, en el TEC de Monterrey, y me da muchísimo gusto, es un enorme privilegio estar aquí compartiendo este espacio con Claudia Aguilar Barroso, con Daniela del Carmen Suárez de los Santos, con Leticia Bonifaz, con Cecilia Moreira, aquí en el CEAD, en este congreso. Y bueno, como nuestra conversación va a estar muy interesante, voy a pasar a lo primero, que es presentarlas a todas y darles la bienvenida. Entonces, primero me gustaría darle la bienvenida a Claudia Aguilar Barroso. Claudia Aguilar Barroso es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios de especialización en servicios públicos, hidrocarburos, energía eléctrica, telecomunicaciones y agua, impartidos de manera conjunta por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Carlos III de Madrid y la Escuela de Posgrado de Ciudad Argentina, EPOCA, y con un curso de alta formación en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos humanos en la Universidad de Pisa. También tiene estudios interdisciplinarios de género en la Escuela de Verano del Colegio de México y en el London Center for Interdisciplinary Research. Actualmente es profesora titular de la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional en la Escuela Libre de Derecho y es vocal de su junta directiva desde 2018. Es sociodirectora del despacho Aguilar Barroso y Asociados, SC, que se especializa en litigio constitucional, administrativo y derechos humanos. Pertenece a la Barra Mexicana, al Colegio de Abogados, donde también ha sido miembro del Consejo Directivo. Coordinó la Comisión de la Ciudad de México de 2017 a 2019 y forma parte de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa del Colegio de Abogados, ANADE. Ha participado como ponente y moderadora en diversos eventos académicos sobre derechos humanos, juicio de amparo, justicia constitucional, derechos de las mujeres, aborto, entre otros. Es articulista invitada de la revista Siempre desde 2017 y autora del libro Tres Visiones, una Constitución. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. También nos acompaña Daniela Suárez de los Santos, quien es la subdirectora general de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es maestra en Derechos Humanos y Garantías por la ETAM. Es maestra en Derecho con enfoque en Derechos Humanos por la UNAM y es especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla de la Mancha, España. No, Castilla-La Mancha, España, discúlpenme. Es profesora adjunta en la materia de decisiones relevantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la maestría en Derecho Constitucional en la Escuela de Derecho de la Ciudad de México. Y en el ámbito profesional realizó una estancia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C., laboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la REA. Se desempeñó como secretaria técnica A y como coordinadora de secretaría ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Nayeli. Y también nos acompaña Leticia Bonifaz Alfonso. Ella es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrática ahí desde hace 30 años. Fue becaria del gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia también. Se ha desempeñado en distintos cargos, entre ellos como directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha sido consejera jurídica del Gobierno de la Ciudad de México y directora general de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Leticia ha participado en foros nacionales e internacionales, ha publicado trabajos científicos en la región y artículos de opinión en el Universal, y actualmente funge como experta independiente del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el Sistema Universal. Bienvenida, Leticia. Gracias. Y bueno, para empezar esta conversación, hemos preparado algunas preguntas y por favor tomen el orden ustedes deseen. La que quiera yo poner esta mesa es
que nos escuchen nuestra experiencia sobre qué es, en qué consiste aplicar una perspectiva de género en nuestra práctica profesional diaria como profesionales de derecho. Ojalá nos pudieran compartir algunos ejemplos de lo que ha sucedido, lo que ustedes han decidido y cómo lo han decidido, de las reflexiones que han impulsado estas decisiones. ¿Qué les parece? Perfecto, Nayeli. Claudia, ¿quisieras comentar tú primero? Perfecto. Bueno, pues rapidísimo, primero quisiera dar las gracias, bueno, felicitar a los organizadores del Congreso, a SEAD, obviamente a Fernando y a su equipo, porque bueno, el reto de haber llevado el modelo de su Congreso a la virtualidad, pues sin duda fue enorme y aún así pues pienso que de lo que yo he podido ver hasta ahora ha sido todo un éxito. Y bueno, segundo lugar, agradecer desde luego a ti, a ti Nayeli, a Cecilia, que están aquí como moderadoras de esta mesa. Y bueno, pues para mí es un privilegio compartir este espacio con talentosas profesionistas, juristas y mujeres ejemplares como Daniela y como la doctora Leticia Bolifaz Alfonso. Entonces, pues muchísimas gracias. La verdad es que la pregunta pues no es cosa fácil, ¿no? O sea, cuando nos hablas de qué es aplicar o cómo consideramos en qué consiste aplicar una perspectiva de género en la práctica profesional, pero a la vez implica un reto, creo que sobre todo reflexionar desde la propia experiencia y dar ejemplos, ¿no? Obviamente, pues retomar el concepto de la perspectiva de género en términos generales como una herramienta metodológica, digamos, sin entrar a estos detalles técnicos, sino más bien hacer una plática un poco dinámica, es creo que lo que más me gusta de la pregunta detonadora que nos planteas, Nayeli, porque creo que justamente eso va a ser una plática muy, muy rica por los perfiles que tenemos, ¿no? Es increíble cuando pues yo veo la juventud de Daniela y me encanta y la escucho y la he visto en otras ponencias, al igual que a Leticia, y creo que hace que esto sea una mesa súper nutrida, ¿no? Desde luego que pues hablar de derechos de las mujeres, hablar de perspectiva de género, pues nos habla y nos remonta a años de lucha, de historia, y pues estando en marzo es increíble retomar estos temas, ¿no? Porque pues tradicionalmente, aunque no somos un grupo vulnerable, pues nuestros derechos se han visto vulnerables de manera constante, precisamente por encontrarnos en esta situación de desventaja estructural como consecuencia de posiciones en las que social, culturalmente, religiosa e incluso políticamente nos han ido ubicando a las mujeres. Y creo que básicamente por esta idea de dejar a las mujeres a cargo de lo privado, ¿no? Genéricamente hablando de la esfera de lo privado, y bueno, pues permitir que sean los hombres quienes conquisten el espacio de lo público. Obviamente, pues hemos ido avanzando muchísimo y en este contexto creo que lo primero es identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, ¿no? En la que injustificadamente pues han basado, a veces basado en diferencias biológicas que desde luego sabemos hoy en día que no son justificables, y obviamente estas acciones que hay que emprender para actuar sobre los factores de género. Entonces, desde luego que este tema de la perspectiva de género está totalmente y absolutamente ligada pues a mi profesión, a mi vida diaria como abogada y además como abogada postulante, ¿no? Porque pues naturalmente ante el reconocimiento especial de los derechos humanos de las mujeres, pues claramente hay que velar por el efectivo goce y la garantía ante las posibles violaciones que se den, y obviamente pues la defensa jurídica de los derechos humanos de las mujeres, también enfocados desde este enfoque o desde estas perspectivas que podemos hacer estos planteamientos, ¿no? ¿Qué implica para mí? Pues diario una labor, digamos, cotidiana desde el ejercicio mismo de la protección, de la profesión, incluso que la redacción de cualquier escrito de demanda, petición, recurso o promoción a las autoridades jurisdiccionales, pues implican argumentos o esfuerzos argumentativos más bien importantes, que no solamente nos obligan a ser exhaustivos, sino además claros para que se pueda advertir la discriminación por razón de género, que se puede llegar a actualizar en determinado caso, en la legislación, que son aparentemente neutras, o incluso en las políticas públicas, ¿no? Por eso me parece apasionante como que desde la práctica profesional, desde lo que yo hago, ¿no? Es tratar de hacer en estos planteamientos para los justiciables, los juzgadores, pues una visión clara para que puedan abordar adecuadamente el estudio y la resolución de los casos que se someten, digamos, a su consideración, ¿no? Porque no basta, y seguramente quienes participen en adelante, pues tendrán esta perspectiva de lo que es la perspectiva de género al momento de juzgar, pero obviamente desde el planteamiento es importante, digamos, que contribuir para poder abrir los ojos de los juzgadores
y lograr concientizar respecto de estos abusos y transgresiones que se pueden dar pues en la vida diaria, en la cotidianidad, en un caso de derecho de familia, en un caso de pensión alimenticia, en un caso de guarda y custodia de los alumnos. Entonces, a mí me parece que si bien las autoridades jurisdiccionales están obligadas a juzgar con perspectiva de género y que muchas veces incluso, sobre todo en este momento, se ha logrado elevar el discurso y los razonamientos jurídicos se han visto reforzados, pues lo cierto es que falta muchísimo por avanzar, ¿no? Y que como abogados postulantes, y bueno, en mi caso además como docente, creo que es importante aprovechar estas oportunidades para nutrir o contribuir al debate jurisdiccional, para aportar elementos sobre los cuales los jueces puedan, digamos, estar obligados y estar constreñidos a hacer pronunciamientos, ¿no? Diría un ejemplo antes de cerrar mi participación. Pues desde hace más de una década se han, por ejemplo, resuelto en sede jurisdiccional casos que se refieren a violaciones de derechos humanos, específicamente hablando de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluido desde luego la interrupción legal del embarazo. Y sin embargo, en realidad estamos todavía, diría yo, años luz de hablar de una verdadera justicia reproductiva, ¿no? De que los planteamientos se aborden desde una manera transversal, porque hay temas de fondo que todavía subyacen en la materia donde es estrictamente constitucional y pues la Corte incluso no termina por definir una postura al respecto. Entonces, bueno, pues la verdad es que les diría para cerrar que es un ejercicio diario, es constante, inunda o irradia todo el trabajo que como abogada postulante realizo y pues me parece que siempre es un compromiso, una responsabilidad y una oportunidad de contribuir al goce pleno de los derechos de todas y de todos en aras, sin duda, de una sociedad más justa y mucho más igualitaria. Gracias, Nayeli. Muchas gracias, Claudia. Nada más me voy a permitir, antes de darle la palabra a Daniela, recordarles a todos los que nos están oyendo que nos hagan comentarios, preguntas en el chat, en redes sociales. Las estaremos recibiendo y también integrando a la sesión. Gracias. Daniela, tienes la palabra. Muchas gracias, Nayeli. Bueno, de entrada quiero agradecer ampliamente la invitación para abordar un tema tan relevante y además de interés personal como la aplicación de la perspectiva de género en las profesiones jurídicas. Además, reitero que también para mí es un gran honor compartir esta mesa de diálogo con dos juristas a quienes admiro mucho, como Claudia y Leticia. En relación con tu pregunta, Nayeli, reflexiono y creo que un punto muy importante para aplicar la perspectiva de género, es decir, incluir esta categoría de género en la práctica jurídica, tenemos que partir del reconocimiento del poder, la opresión y la subordinación que encontramos en las relaciones humanas y a partir de ahí identificar estas diversas manifestaciones. Entonces, si logramos evidenciar como primer elemento estas relaciones de subordinación, podemos ver con más claridad que la perspectiva de género debe operar transversalmente en todas las relaciones humanas, como bien decía Claudia, y algo muy importante en el ámbito público como privado, que también refirió Claudia en su participación. Entonces pensemos, este patrón de manifestaciones de uso de poder y subordinación se da en instituciones estatales, educativas, religiosas y de otro índole, en donde se perpetúan justamente estos estereotipos que al final tienen un impacto diferenciado en el ejercicio de derechos de diversos grupos en situación de vulnerabilidad. Es decir, estas ideas preconcebidas o generalizaciones permean en todo tipo de instituciones y evidentemente las normas jurídicas no son una excepción. Por ejemplo, el sistema patriarcal es un orden social basado en la división sexual y en un conjunto de acciones y relaciones estructuradas de acuerdo al poder. En este grupo, precisamente, las mujeres nos encontramos, o se piensa que nos encontramos, en relación en una situación de subordinación al de los hombres. Es decir, somos percibidas como desiguales e incluso inferiores. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues evidentemente la asignación de actividades y relaciones específicas dependiendo al rol socialmente impuesto dentro justamente de esta estructura jerárquica. Aquí me gustaría mencionar
un ejemplo, de hecho, reciente que pudimos ver en redes sociales, en el cual diversos profesores de facultades de Derecho, en relación con la marcha del 8 de marzo, en el cual se conmemoraba un día muy importante, señalaron justamente estos estereotipos de género, pero además una evidente ignorancia sobre la importancia de este día. Entonces, aquí vemos cómo en las aulas existen estas relaciones de subordinación a las cuales me refería, y la importancia, aquí destaco la importancia de que todas las personas que formamos parte de grupos docentes de universidades participemos en la visibilización de estas luchas, y sobre todo llevemos a las personas estudiantes a un ámbito de conciencia, reflexión y acción para modificar una realidad indignante, considerando evidentemente todas las violencias en contra de las mujeres que existen hoy en día. Muchas gracias, Daniela. Leticia. Pues un gusto estar contigo, Nayeli, con Claudia, con Daniela, y yo empezaría por recordar que este congreso está íntimamente ligado y existe por la enseñanza del derecho. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género y enseñanza del derecho y hablamos de todo el ámbito, hay que recordar el punto de partida del que ya está hablando Daniela, de la subordinación y del esquema de dominación. Ha sido una creencia de que la ley es neutral y se enseña neutral, como si no estuviera reflejando esos esquemas de dominación que tenemos de toda la vida. Entonces, en las escuelas de derecho no se enseña el derecho con perspectiva de género, porque la mayoría de las veces ni siquiera se tiene conciencia de dónde está la desigualdad. Yo recuerdo, porque nos pediste que si pudiéramos dar anécdotas, que aunque yo soy de una generación ya muy antigua de la Facultad de Derecho, tuve un maestro que usó la perspectiva de género y desde aquel momento me cayó el 20 de algo. Él estaba hablando de una disposición del Código Civil que decía, ahorita ya no dice así, pero decía, en relación a la patria potestad, decía, la patria potestad recae en los padres. En ausencia de esto, abuelos paternos, y a falta de abuelos paternos, maternos. Esa era la jerarquía. Entonces el maestro preguntó, ¿saben por qué la jerarquía es así? Y todos nos quedamos callados. Y dijo, porque el legislador es hombre. Entonces él pensó en poner primero a sus papás, aunque la realidad mexicana es que la mayoría de los nietos tienen relación con los abuelos maternos, con mayor cercanía que con los paternos. Pero el legislador hombre primero pensó en sus papás. Cuando dijo el legislador hombre, a mí me cayó como, pues tiene razón en esto. Y lo segundo es lo que ya he repetido muchas veces, que es en el tema electoral, que para muchas personas, incluido el presidente Portes Gil, egresado de la Libre de Derecho, no era necesaria la reforma que se dio con Ruiz Cortines para que las mujeres pudiéramos votar. Porque donde decía los mexicanos en la Constitución, se pudo interpretar que estábamos incluidas las mujeres. Y sin embargo, la interpretación administrativa fue que no, que donde decía mexicanos eran los hombres porque las mujeres no votábamos. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, hay que ver que la perspectiva de género se puede hacer en la legislación, en el ejecutivo y también en el judicial, pero que no es una tarea exclusiva del Poder Judicial y que no es solo tarea de los jueces tratar de compensar estas desigualdades. Lo ideal va a ser que las leyes nazcan ya con una perspectiva de género y que coloquen en un plano desigual cuando se necesite o den alguna acción afirmativa cuando se requiera, como sucedió también en el electoral. Pero si la ley, cuando se interpreta, tiene estas desigualdades, la tarea es del juez. Pero nada más para cerrar mi primera intervención, sería eso. Tenemos que juzgar con perspectiva de género porque
no solo juzgar, leer el derecho, enseñar el derecho, estar con los ojos viendo estas diferencias, porque se ha pensado que hay una igualdad rasa plana que no tiene correspondencia con una realidad que está llena de desigualdades. Por eso, cuando se habla que hay una igualdad formal en la Constitución de el hombre y la mujer son iguales ante la ley, esa igualdad formal no corresponde con lo que se llama la igualdad sustantiva. Y en los hechos, ¿esto es así o no es así? Y entonces se tendría que enseñar con perspectiva de género, pues el derecho familiar, y el derecho civil, y el derecho penal, y normalmente no se hace. Insisto en que no hay que esperar que el tema sea un trabajo de los jueces, sino que hay que ir trabajando, y en congresos como este sería muy importante la reflexión, hay que ir trabajando cómo la perspectiva de género se inserta todo el tiempo. Te agradezco mucho, Leticia, Daniela, Claudia, sus intervenciones. Yo aquí quisiera meter un poco mi cuchara. Yo como abogada me ha tocado desde que te voltea el abogado con el que estás trabajando a que le prestes la pluma y la libreta. No sé si a todos les ha pasado. O cosas como cuando estás enseñando, ¿no? Y dicen, bueno, pero es que el profesor nos enseñó esto otro en la clase. O, no sé, estas oportunidades que tenemos nosotros también de participar en donde los mismos clientes, yo trabajo con comunidades indígenas, las comunidades se acercan y de alguna manera es así como, bueno, pero el abogado ¿qué dice? ¿No? Y ha sido ¿cómo decirlo? Es este ejercicio de práctica en el que somos duras, pero al mismo tiempo suaves, o exigimos y al mismo tiempo seguimos trabajando, seguimos colaborando. Y yo creo un equilibrio siempre muy exigente para todas y todos. No creo que nada más sea para nosotros, creo que también es para muchos de los colegas que están tratando de cambiar y para la misma estructura que se está haciendo crítica sobre sí misma, para nosotras mismas, ¿no? Que también nosotros nos encontramos a nosotras mismas colaborando con nuestras compañeras bajo ciertos paradigmas, estereotipos, alguien de ustedes decía, ¿no? Ahora que estaba yo enseñando algo sobre controles constitucionales, también platicábamos sobre cómo la propiedad social, por qué hay más hombres que son propietarios que las mujeres y cómo es que hemos tratado de equilibrarlo, ¿no? Y tienes que ver cómo la ley en realidad no ha sido neutral históricamente, ¿no? Y enfatizarla en clase, mencionarlo, hacer el ejemplo, tocar esa historia y ver cómo hacia adelante son necesarias estas acciones afirmativas, se me hace muy importante. O sea, algo que he visto es que a veces ni con el discurso queda, tienes que decir, a ver, imagínate a tu abuela, ¿no? En esta posición, de esta forma, y no sé si a ustedes también les ha sucedido que todo tiene este plano abstracto, pero este plano muy material en el que tenemos que estar ejemplificando y podemos decir picando piedra o pinchando con el dedo, pero bueno, yo les agradezco muchísimo sus intervenciones y creo que es todavía una lucha y una resistencia que durará años, ¿no? Que durará nuestras vidas, yo estimo, y no lo veo a corto plazo, ¿no? Veo todavía cierta resistencia enorme en ciertos círculos de derecho, por ejemplo, sobre el lenguaje inclusivo. Y no sé si para ustedes sea lo mismo. Sí, si me permites aquí, Nayeli, me gustaría mucho resaltar este punto que dices, cómo los estereotipos al final restringen nuestros derechos y no nos sitúan en una posición de igualdad. Esto es un tema súper importante. Y
relacionado con lo que comentaba Leticia, es decir, las personas juzgadoras tienen que cuestionar la neutralidad de la norma a la hora de aplicar el derecho, pero más allá de eso también tienen que mirar el contexto del caso de la persona que están resolviendo. Entonces, estos estereotipos tendrían que estar eliminados a la hora de resolverse un caso. Y, por ejemplo, pensemos, los despidos de personas, de mujeres embarazadas. Se considera que las mujeres no podemos ejercer nuestra maternidad y al mismo tiempo realizar nuestras labores con la misma diligencia. Aquí estamos frente a un estereotipo, o por ejemplo, los estereotipos que se presentan cuando existen denuncias por temas de agresiones sexuales. Tenemos un sinnúmero de precedentes en el Poder Judicial Federal y, bueno, incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales justamente las autoridades en el Estado mexicano, cuando se presentan este tipo de denuncias, pues responden con estereotipos, es decir, seguramente está con el novio, seguramente está en una fiesta. Entonces, ¿qué pasa cuando las autoridades, quienes tienen la obligación de actuar con la debida diligencia en estos casos, para encontrar a una mujer desaparecida o para encontrar a los presuntos responsables cuando se denuncien cuestiones relacionadas con agresiones sexuales? Pues está mandando un mensaje de que la violencia en contra de la mujer es tolerada. Entonces, estas cuestiones de estereotipos es muy, muy importante, en primer lugar, evidenciarlas, identificarlas y al final, evidentemente, eliminarlas, pero eliminarlas en las sentencias, pero también de la cultura en general, que es pues, evidentemente un reto que se tiene hoy día, sobre todo en países como el nuestro, en el cual lamentablemente los altos índices de violencia en contra la mujer pues subsisten. ¿Vas, Claudia, o voy yo? Vas tú, Leti. Mira, yo creo que ponerse los lentes de la perspectiva de género en todo momento es algo que cuesta trabajo y por eso, como dice la senadora Malú Michel, hay que ser insistencialistas, insistir, a toda hora, en todo momento, en todos los chats, en todos los espacios que nosotras tengamos. Pero yo quiero seguir con ejemplos para que quienes nos estén viendo sepan en dónde es donde se pone la perspectiva de género. Empieza la pandemia y aparentemente nos afecta igual a hombres y mujeres, pero no es verdad. Porque el trabajo en casa y las mayores responsabilidades que se le han asignado a la mujer hacen que esté en una desventaja. Sí tiene que sacar su trabajo, pero atender a los hijos, pero ver la limpieza de la casa y ver que esté lista la comida, ya desde allí no está igual. Pero además, si se enfoca hacia el lado económico, las mujeres fueron las primeras que perdieron el trabajo, son las expulsadas a hacer el trabajo informal. Es la pandemia igual, pero hay diferenciaciones. Entonces, ya hay una norma que se sacó en enero para regular el teletrabajo desde la Ley Federal. Pero allí la norma es neutral, como si impactara de la misma manera. No hay una perspectiva de género porque no se ve esta realidad. Entonces se habla del teletrabajo sin distinguir y sin poner una regla específica de cómo podría diferenciarse o qué se tendría que estar fomentando para que las mujeres tuviéramos un poco de ventaja en relación a todo el tema que nos desiguala. Y lo que nos desiguala no es la biología, lo que nos desiguala es todos los trabajos que nos dijeron que nos tocaban porque son domésticos. Yo he insistido muchas veces y seguiré insistiendo. La desigualdad actual se da porque no haya un equilibrio entre lo público y lo privado. Cuando exista este equilibrio, las cosas van a ser diferentes. Pero aquí te puse el ejemplo cómo COVID, pandemia, teletrabajo impactan de manera diferenciada, pero normalmente no se ve, se piensa que impacta igual. Pues creo que me toca a mí y la verdad es que es increíble, por eso siempre disfruto estas mesas y creo que uno aprende más, esperemos que contribuyamos. Me voy a quedar con dos de las ideas que pusieron sobre la mesa tanto Leticia como Daniela,
y a partir de ahí construir. Y me gustan mucho dos planteamientos, ¿no? Leticia alude, y creo que además es el gran tema que tenemos enfrente las y los abogados, pero sobre todo aquellos que nos dedicamos a la docencia, que es la importancia de la enseñanza del derecho con perspectiva de género, porque no está en el radar, por lo menos objetivo y real, de nadie, y lo digo con esa franqueza, ¿no? O sea, es decir, o lo asumimos las profesoras y a lo mejor algunos profesores que se autodefinen como aliados, o no está en realidad incorporado en los planes de estudio, porque siempre entramos en estos debates de, bueno, es muy complicado adecuar los planes de estudio, implica cuestiones administrativas. Entonces, a la parte de los ejemplos, es decir, pues entrar a esta parte de la enseñanza crítica del derecho, por un lado, y con perspectiva de género se vuelve indispensable, ¿no? Hoy por hoy, creo que o replanteamos, diría yo, la enseñanza de dos grandes ramas del derecho con perspectiva de género, o no vamos a poder hacer esta formación de abogados con perspectiva, que es el derecho civil y el derecho penal, ¿no? Es decir, de nada nos sirve estar debatiendo 500 horas sobre lo público, lo privado, los roles de género y los estereotipos, si tenemos nombres como el ejemplo de mi maestra, querida amiga Leti Bonifaz, que yo me acuerdo que yo iba en la primaria y una maestra de la escuela primaria en la que yo estaba perdió a su hija en un accidente automotriz, a su hija y a su hijo, y además estaba devastada porque en ese proceso de haber perdido a su hija y a su yerno, le quitaron por una resolución judicial a sus nietos y se los llevaron a vivir al extranjero. O sea, pero yo me acuerdo de eso y les estoy contando una anécdota de cuando yo iba en segundo de primaria. No tenía ni conciencia del derecho, ni conciencia de las normas, si son neutras o no, y mucho menos de que me iba a dedicar a eso. Pero se me quedó grabado para siempre, ¿no? Ejemplos de pues, llegar a estudiar clases en primero de la libre y que te dijeran capítulo completo del libro de Derecho Civil, el nombre de la mujer casada. O sea, porque era todo un capítulo a desarrollar, ¿no? Y aunque empezara diciendo no existe, jurídicamente no existe, es una ficción de la sociedad, es un tema que llevó a que todas las mujeres nos volviéramos propiedad de alguien, ¿no? Eras la señora de algo, ¿no? Y creo que lo que apuntan Daniela y Leticia es fundamental para lo que sigue y para donde tenemos que caminar, ¿no? La neutralidad aparente del derecho, como dice Leticia, es solo eso, es solo aparente. Y el ejemplo que puso, evidentemente, de la pandemia nos ha puesto en el reflector cómo de manera obviamente discriminada, obviamente, digamos que pone estas desigualdades sobre la mesa en el caso de las mujeres, pero precisamente por el entendimiento de las labores de cuidado en general. El cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, el cuidado de las personas mayores, el cuidado de los enfermos, todo recae en las mujeres, ¿no? Y a eso pues le sumas el tema del trabajo y todo lo demás. Pero es el mejor ejemplo también cuando ella habla de las leyes para el teletrabajo, para traer a cuenta lo aparentemente neutro y ficticio de las normas, ¿no? Del derecho. Porque si de algo nos vanagloriamos siempre los mexicanos es de lo que aportó nuestra Constitución del 17 para el mundo, y entre esos están los famosos derechos sociales y específicamente el derecho y los derechos laborales, ¿no? Pero desde la Constitución del 17 dice esto: a trabajo igual, remuneración o salario igual. Está desde el 17. Nadie le ha movido ni una coma. No hemos hecho nada con esa fracción. Y sin embargo, la realidad es tan terca que se impone. Y las brechas salariales entre hombres y mujeres son una realidad, que ahí está, tan en serio que tenemos que seguir hablando a nivel legislativo de eso. Entonces me encantan las alusiones que hace pues tanto Leticia como Daniela a ejemplos puntuales de hacia dónde tenemos que avanzar. Pero en este caso, a mí lo que me gusta es cómo se cruza el poder de los movimientos sociales para impulsar a las transformaciones institucionales, ¿no? Y entonces normalmente crecíamos con estas cargas estructurales que nos hacen a las y los abogados tan cuadrados como es que no son las formas, es que no es la vía. Y cuando haces paz con la necesidad de los movimientos sociales para poder alcanzar esta igualdad sustantiva de la que habla Leticia, me parece que es fundamental. Y creo que estamos llegando quizá en este momento, en este siglo finalmente, con estas luchas de las generaciones, de las más jóvenes que nos impulsan a decir, espérame tantito, yo no voy a crecer como a ti te hicieron creer, donde aceptes con resignación las cosas que no puedes cambiar, y voy a cambiar todas esas cosas que me parecen inaceptables. Y esa es la transformación, y es ahí donde por lo menos yo en mi salón de clases o en cada foro que me invitan, pues me siento contagiada de la energía de ver a personas como Daniela, de ver a la juventud diciendo, hasta aquí llegamos. Y si se puede por las buenas, bien. Y si no,
pues ni modo, digamos, como dicen nuestras activistas que van a las calles y que son tan valientes, pues si hay que quemarlo todo y tirarlo todo, así lo hacemos, hasta reconstruir las instituciones jurídicas para que nos visibilicen, ¿no? El ejemplo perfecto que nos daba Leticia, ¿no? O sea, es decir, pues aquí no existimos. Estamos en el género masculino, en el género neutro, y ahí va la parte que tú comentabas, Nayeli, del lenguaje incluyente. Olympe de Gaulle fue decapitada por haberse atrevido a decir que había una declaración de la mujer y de la ciudadana, pero porque previamente le habían dicho que no había necesidad de visibilizar a la mujer porque estábamos en el género hombre, en la especie, ¿no? Y pues nos lleva a un sinfín de cuestiones que podríamos poner sobre la mesa y que además creo que hoy por hoy se vuelve de la mayor relevancia, como es nada más y nada menos lo que la calidad de ciudadanas nos representa como un compromiso por aquellas que hicieron posible que tuviéramos el derecho al voto y con el compromiso que tienen las generaciones futuras de ejercer ese derecho para efectivamente transformar la realidad actual y la realidad de las generaciones futuras. En relación a lo que dice Claudia, hay una nota que salió hace un mes donde dice: la Facultad de Economía de la UNAM incluye materias sobre género y feminismo. Y dice: las estudiantes lograron lo que las académicas no pudimos en mucho tiempo. Es la oportunidad para que la ciencia económica deje de ser. Destaca Hilda Rodríguez Loret. La Facultad de Economía en la UNAM está junto a la de Derecho, y tanto en la de Derecho hubo tendederos exponiendo a maestros como en Economía, pero en Economía hubo paro hasta que se logró esto. En la Libre también, yo me imagino que Claudia fue solidaria con las que así, pero el tema esencial en cómo un movimiento transforma, y en la Facultad de Economía ya se va a hablar de feminismo, de género, y a terminar la visión antrocéntrica. Lo ideal sería que esto corriera como pólvora por todas las facultades, y a mí me dicen, es que ya se está impulsando, pero ¿cuántos maestros que han dado la clase de la misma manera durante muchísimos años van a cambiar su perspectiva de género? ¿Cómo van a ponerla si ni siquiera han asumido este tema de la no neutralidad del derecho? Y sumando un poco también a lo que comentaba Claudia y Leticia, me parece que aquí es bien importante tener claro que existen ciertas situaciones y ciertos casos en los cuales diversas personas se encuentran en una situación de discriminación potencializada, que es cuando estamos frente a estos casos de interseccionalidad, es decir, no es la misma lucha que puedo tener yo desde mi ámbito de privilegio que una mujer, por ejemplo, indígena, pobre y que no habla español. Entonces, es bien importante también destacar las luchas, las diferentes luchas que existen desde los diferentes movimientos feministas, y que unos sí están en una situación de vulnerabilidad mucho más grave que otros. Únicamente para aclarar. Y por otro lado también resaltar esta parte sobre ya decía Claudia que las mujeres nos encontrábamos en una situación especial de vulnerabilidad por los temas también económicos. Existe todas estas estadísticas que han llamado la feminización de la pobreza, es decir, existen más mujeres pobres que hombres, porque además de llevar la carga laboral, se les imponen estas cargas y estos roles de cuidado que pareciera que no puede incluso descuidar en ningún momento. Recuerdo diversos precedentes que vimos en la Suprema Corte en los que se cuestionaba la idoneidad de una madre para cuidar a su hijo porque ejercía su trabajo. Entonces veamos hasta dónde llegan estos estereotipos, que creo que es lo más importante identificar, porque estos estereotipos están en la norma, como bien mencionaba Leticia, y reitero, restringen derechos, discriminan de origen, pareciera neutral, pero no lo son. Gracias a todas. En específico para los que estudiamos Derecho y para los que nos dedicamos a esto, no sé cómo haya sido su experiencia y qué podemos compartir, pero hay estas preguntas que ya nos están llegando desde el público y también se relaciona con las preguntas que yo había planeado para la sesión.
que es cómo vemos la experiencia de las profesionistas, de las licenciadas en Derecho, ¿no? Desde que yo estudié ya éramos como mitad y mitad de estudiantes, pero en realidad a la hora que yo volteo afuera, habemos menos mujeres todavía en ciertas posiciones, todavía practicando el derecho desde otra perspectiva y me pone a pensar en qué hemos hecho que nos ha llevado hasta este momento y qué creemos que deberíamos estar haciendo a futuro como profesionistas de derecho y en el ámbito de las, no solamente abogadas, de los licenciados en derecho, ¿no? Que somos jueces, somos abogados, somos consultores, somos corredores públicos, somos notarios, ¿no? Somos profesoras, ¿no? Nos distinguimos esta carrera por desarrollarnos en diferentes ámbitos, pero algún pensamiento o reflexión que nos quieran compartir. Mira, el tema es que en la facultad piensas que la igualdad ya llegó, porque la ves, si tú piensas en relación a los hombres, incluso la mayoría de las mujeres sacan los mejores promedios y no ves dónde está la desigualdad. Pero basta el primer trabajo para que empieces a entender de qué se trata el dichoso techo de cristal. Porque para la mujer siempre en algún momento de la vida le va a llegar el tema, el momento de la disyuntiva de desarrollo profesional o familia. Al hombre no le va a llegar jamás, porque nunca va a estar en esa disyuntiva. Porque es o cuido a mis hijos o sigo acá, o cuido a mi mamá o sigo acá, o. Porque si quiero hacer las dos cosas como Mujer Maravilla, que hay muchas mujeres maravillas haciéndose pedazos, entonces le cuesta más trabajo ascender, no pueden aceptar un cambio de adscripción y empiezan a tener muchas desventajas por estar partidas en 2 o en 3. Ningún hombre va a tener esa disyuntiva. Las mujeres, el 90% sí. Pues siguiendo un poco lo que dice mi querida Leticia, la verdad es que tiene toda la razón. Y es increíble. Y yo no sé si porque me identifico con Leticia y sus orígenes chiapanecos y yo soy oaxaqueña y entonces en mi casa la desigualdad, digamos que no se palpaba desde esa perspectiva. Entonces, pues ahora sí que crecí siendo la mayor, la única hija mujer con 2 hombres y 2 hermanos hombres y pues digamos que crecí en igualdad y que si quería practicar pues, ciertos deportes, a lo mejor a mi mamá no le encantaba, pero ahí estaba. Y llegué pues al estudiar Derecho y pues me la creí, ¿no? O sea, al final, como dice Leticia, llega un punto en que te la crees y estás inmerso en tu licenciatura y en transcurrir y en tu cotidianidad y presentar las asignaturas que ni siquiera te das cuenta de algo que yo me di cuenta como profesora de la Libre hasta que estuve del otro lado. Y esto es que, por ejemplo, en el caso específico, y no me atrevo a hablar de otras instituciones, pero en el caso de la Libre, si bien el acceso, en mi época no era igual, en mi época entrábamos en proporción 70% hombres, 30% mujeres, pero la permanencia siempre ha sido menor de mujeres, ¿no? Entonces, cosas que pues, a mí no me parecía o no me llamaba la atención que al final nos hubiéramos graduado de un salón donde originariamente éramos 72 compañeros y compañeras, que subiéramos o pasáramos 14, de los cuales egresáramos 12, y de los cuales solamente 5 éramos mujeres, ¿no? O sea, porque empiezas a caer en este falso dilema de la meritocracia, donde al final no te acabas de dar cuenta de todos estos pues, discriminaciones o disparidades sesgadas que están entre géneros a lo largo incluso de los estudios, ¿no? Entonces, yo siempre me doy cuenta, porque yo doy clases en 4º año, que digamos que es como 7º y 8º semestre, ya es una parte, digamos, avanzada de la licenciatura y nunca he tenido más del 25% de alumnas, aunque al ingreso hay un ingreso de 50-50. Entonces, la permanencia sigue siendo muy dispar entre mujeres y hombres y claramente ahí hay un sesgo invisible que no hemos alcanzado a solucionar, porque no creo que sea un tema de talento entre mis alumnas y mis alumnos. Entonces, es un tema sobre el que hay que trabajar. Y luego viene esto a la parte del ejercicio profesional. Y como dice Leticia, ¿no? Pues al final, si a lo mejor los compañeros no se van a preocupar por el qué día decido ser madre y qué implicaciones puede tener, si se me va a ir el trabajo, la posibilidad de que me contraten. Y en épocas recientes, pues
lo cito porque de verdad salieron más o menos al mismo tiempo un artículo precisamente tuyo, Leti, en el Universal sobre esta cuestión del feminismo y en los estudios universitarios, ¿no? Y cómo se vestían las compañeras. Y salió también el artículo de la ministra Piña, que me pareció sumamente valiente y sumamente necesario que lo sacara en este momento, porque si alguien que está ya, digamos, como que en la cima del privilegio, en el ejercicio de la, ¿no? Ocupando un sitial en la corte, puede alcanzar a darse cuenta de que aquello que vivió, que aquella pregunta con la que todas aprendimos y crecimos era violenta, ¿no? Que era una cuestión sumamente violenta, que es discriminación, que tiene que ver con todo este contexto que estamos diciendo. Creo que para las futuras generaciones, alcanzarlo a ver así de claro, tiene una valía que a lo mejor no hemos acabado de ver, ¿no? Entonces, pues lo dijiste bien, Nayeli, al hacer el planteamiento. Cuando sales hay pocas firmas fundadas por abogadas, hay pocas socias en las firmas, o sea, en los porcentajes hay estudios y hay muy pocas. En el caso del Poder Judicial Federal, también las estadísticas, digamos que no son del todo ciertas, porque a lo mejor en ciertas funciones que tradicionalmente se consideraban de mujeres sigue habiendo buena presencia femenina, pero no en los altos cargos. Y bueno, obviamente esas son cuestiones que a veces se están corrigiendo. ¿A partir de qué? Pues a partir de las acciones afirmativas, por un lado, y pues sin duda a partir de los compromisos que llegan a existir al interior pues, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, pero seguimos, digamos que, yendo en contra de estas inercias. Y ahí me parece que es muy importante, pues por eso, pues no quitar el dedo del renglón. Leticia hablaba de los tendederos polarizan, pero los tendederos se vuelven indispensables. Y el ejemplo que reflejas o que relatas de la Facultad de Economía me parece sumamente importante, porque pues lo que no se nombra no se ve, y si no nos hacemos cargo de lo que está pasando, pues no podemos enfrentar esta realidad que tanto lastima y que tanto lacera, ¿no? Basta de, digamos, de compromisos abstractos, llenos de buenas intenciones, pero que no se traducen en acciones. Eso es lo que yo diría a este respecto específico. Yo sumaría, bueno, les cuento, durante mi etapa universitaria, algunas compañeras y yo sí tuvimos unas malas experiencias con profesores justamente similares a los videos que han estado circulando, que no tenían evidentemente una capacitación en perspectiva de género, justamente por estos estereotipos del por qué las mujeres tenemos que esforzarnos tanto para tener buenas calificaciones y es que se van a casar, qué desperdicio, recuerdo algunos comentarios por ahí. Entonces, sí existen estas situaciones de desigualdad desde las universidades y creo que esto no puede ser tolerable bajo ninguna circunstancia. Las universidades aquí tienen que tener un papel de cero tolerancia frente a estos actos de discriminación que sí podemos enfrentar las alumnas en estas etapas. Y creo, aquí sumaría también estas opciones de crear instituciones como unidades de género estudiantiles con autoridades para que las alumnas sientan la confianza de ir a denunciar evidentemente a profesores, ya sea por actos de acoso sexual, ya sea por actos de comentarios discriminatorios, como el ejemplo que ahora les ponía, y me parece que esto es algo que debe ser operar transversalmente, como comentábamos previamente, es decir, no solamente en el Poder Judicial, sino en todas las autoridades y en todas las instituciones educativas, es decir, son quienes están formando las y los futuros abogados. Implementar una clase con perspectiva de género, un plan bien integrado, me parece que ya es una obligación en todas las instituciones educativas, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Posteriormente, me quedo con un comentario que señalaba Leticia sobre estos techos de cristal. Entonces las mujeres salimos de la Facultad de Derecho y no solamente salimos como abogadas, sino salimos también con esos roles de género en la espalda, esos roles que sí nos impiden en ciertas circunstancias llegar a ciertos puestos o incluso tan solo cuestionar participar, como sucedía, por ejemplo, con las mujeres en el Poder Judicial Federal, que no se atrevían a participar a hacer el examen de juezas, porque existía una cierta circunstancia de que las cambiaran de adscripción. Es decir, para los hombres esto ni siquiera es una opción, pero para las mujeres sí. Es decir, tengo que llevar estas cargas de cuidado conmigo siempre. No puedo despojarme de ellas. Entonces, ni siquiera esta opción de una corresponsabilidad, cuando así debería de ser.
no es como me ayuda, hace un favor, sino que es una corresponsabilidad y a partir de ahí tendríamos que empezar también a cambiar esta cuestión estructural. Entonces, aquí resaltaría estos convocatorias que emitió el Consejo de la Judicatura Federal con perspectiva de género en aras, evidentemente, de lograr una participación paritaria dentro del Poder Judicial, porque aunque las mujeres tenían mejores calificaciones en los exámenes y mejores desempeños incluso, no participaban. Entonces no es un tema de capacidad intelectual, que es también otro estereotipo que se creía que no, entonces no son capaces, ¿no? En realidad somos mucho más capaces y están estadísticas que así lo han mencionado, pero los propios techos de cristal son los que a veces impiden que mujeres puedan llegar a altos cargos de poder y puestos de decisión, ¿no? Que esto es muy importante. También la jueza Odio Benito se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto a estos temas, incluso en organizaciones internacionales. Entonces, yo creo, hay que recalcar que presencia de mujer no te da perspectiva de género. La perspectiva de género la pueden tener hombres y mujeres. Y lo que ahorita dijo Daniela en la convocatoria solo para mujeres son acciones afirmativas. Eso es una manera de ir compensando, como el tema cuando tuvimos cuotas para llegar a lo que hoy es la paridad. Pero ¿quién puede formar en la perspectiva de género? En la Facultad de Derecho de la UNAM hoy, el 37% somos maestras. En la libre, el 17%. O sea, no llegan ni al 20%, la proporción sigue siendo terrible y en la facultad se empieza a ver mayor presencia de mujeres. Pero lo interesante es que hombres y mujeres debemos estar ambos formados para entender de qué se trata la perspectiva de género, porque esto lo aclaro siempre. En algunos casos, los roles perjudican a los hombres, excepcionalmente, pero hay hombres que se ven perjudicados. Por ejemplo, los viudos. El hombre viudo, cuando deja de ser proveedor, no tenía muchos derechos que la viuda sí, porque la viuda era la que recibía el dinero. Y hay muchas amigas mías, sobre todo en Argentina, que están estudiando derechos de las personas mayores. Y hay un cambio fundamental en cómo la mujer a cierta edad sigue siendo útil, porque sigue cuidando nietos, porque sigue haciendo la comida, porque sigue teniendo, y en cambio el hombre que deja de trabajar y se vuelve inútil porque deja de proveer, esos son los mismos roles, empiezan a afectar más a los hombres. Recientemente, bueno, ya no tan recientemente, pero hará 2 años, estuvo este caso que resolvió la ministra Luna, del hombre que quería ver que el derecho de las guarderías, mostró que el derecho a las guarderías estaba desigual y hoy con los roles, las masculinidades se tenía que incluir. Entonces, excepcionalmente, los roles tradicionales y los estereotipos pueden también perjudicar a algunos hombres. Para que no se piense que perspectiva de género es ayudar a las mujeres, no. Se trata de ver dónde están las desigualdades derivadas de diferencias ancestrales del patriarcado milenario y cómo vas a hacer para empezar a remediar esto en la vida diaria. Eso que dice Leticia me parece fundamental porque creo que muchas veces ahí perdemos un poco los discursos o las pláticas, por no decir la batalla, pero esta parte que Daniel hablaba de corresponsabilidad y que Leticia habla de qué implica esta perspectiva de género, sí, efectivamente se trata de, digamos, compartir las cargas, pero eso habla de un compromiso social, o sea, obviamente podemos irlo reduciendo al núcleo familiar, pero sí es compartir las cargas. Entonces, ¿cuándo podríamos hablar de que se alcanzó efectivamente una igualdad en sentido sustancial? Pues es precisamente cuando hombres y mujeres compartan el compromiso y la responsabilidad de sacar adelante a la siguiente generación. Pero eso se refiere con cargas emocionales, cargas administrativas, la gestión de saber qué es lo que sigue, si va a haber comida o no sobre la mesa, si el refrigerador tiene que hacer, si sabemos dónde están los hijes o les hijes, etcétera, ¿no? Y esta cifra o este dato que me parece que es relevante que lo ponga mi querida Leti sobre la mesa en cuanto al porcentaje de mujeres en las aulas, porque no es una cuestión menor, o sea, sí es una cuestión donde digamos que creo que nos tenemos que poner como meta también, si es necesario hablar de una acción afirmativa, también hacerlo.
Pero ¿cómo vamos a enseñar perspectiva de género si podemos tener generaciones de abogadas y abogados en el siglo XXI que puedan transcurrir sus 5 años de licenciatura o sus 10 semestres sin haber tenido una sola profesora durante los 5 años de la carrera? Eso es posible, por lo menos en la Escuela Libre de Derecho todavía puede pasar que si te tocan ciertos grupos donde no hay ni una profesora, puedas salir, egresar, haber cruzado toda la licenciatura y no tener una sola profesora en ninguna materia, ni en constitucional, ni en civil, ni en penal, ¿no? Y eso pues trae obviamente ciertos temas que inciden de manera determinante en la práctica, ¿no? O sea, ¿cómo podemos estar hablando de movimientos sociales, de problemas del feminicidio, de la violación, el acoso y el hostigamiento, si a las generaciones que estamos formando de abogadas y abogadas, pues solamente les estamos hablando con una visión androcéntrica de lo que es el derecho, ¿no? Entonces, ahí vienen los grandes retos, los compromisos, las exigencias, y por eso me gusta cómo lo planteamos en esta mesa o cómo Daniela y Leticia han hecho de esto un diálogo más allá, obviamente a partir de experiencias personales que van desde el transcurrir o del devenir por las aulas hasta el inicio del ejercicio profesional, hasta el compromiso o el momento en que nos encontramos actualmente, ¿no? O sea, Daniela nos habla del nuevo protocolo, obviamente estamos platicando de ciertos casos que son muy recientes, como hablar de la paridad, y a pesar de que tenemos una reforma constitucional que habla de la paridad de género, tenemos todas las reticencias, o diría yo las resistencias, a que esto sea una realidad, y lo vimos claramente porque, bueno, pues como el Congreso no ha emitido los lineamientos, entonces cuando el INE viene a poner unos lineamientos de las candidaturas para 7 gubernaturas o para 8, que además es candidatura, lo cual no garantiza ni siquiera que efectivamente accedan al cargo las mujeres para ser gobernadoras, pues están todas las resistencias de los partidos, que además es algo que vemos constantemente en cómo incluso pues suman al discurso a las mujeres para que parezca que es una discusión o un pleito incluso entre mujeres, ¿no? A mí a veces lo que me gusta pensar en este caso es, ¿ha mejorado el papel o la situación de las mujeres en la sociedad? Sin duda, gracias a pues todas estas acciones que quienes nos han precedido generacionalmente han contribuido para hacernos una vida más fácil, ¿no? Para permitir que podamos ocupar espacios en lo público, incluso llegando a estos casos o a estos extremos como el de la paridad, elevado incluso a nivel constitucional. Pero a veces cuando vemos, por eso insistía, y me gustó mucho cuando Leticia lo puso sobre la mesa, ¿no? De la neutralidad del derecho. A veces, si sentáramos a ver así el marco normativo que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país, pues digamos que tenemos todo. O sea, formalmente tenemos, no sé qué más podríamos pedir, pero tenemos la ley que nos garantiza, la ley para la igualdad de mujeres y hombres, la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. O sea, es decir, podría seguir con ejemplos, ¿no? Pero pues eso no se compadece obviamente con la realidad, y eso lo que nos arroja es que el simple reconocimiento normativo no es suficiente. Y ahí está nuestra tarea como docentes, y ahí está, y retomo la idea que Leticia ponía al principio de la importancia de un congreso sobre la enseñanza del derecho, donde esto es precisamente lo que tendríamos que ponernos como eje rector, porque es el más claro ejemplo de que reconocimiento normativo no basta para transformar la realidad. Se requieren mecanismos, se requieren acciones para hacerlos efectivos, y sobre todo para lograr que esto permee en el entendimiento y se transforme en una conciencia colectiva. Hemos avanzado mucho en el aspecto formal, pero es indispensable hacer posible esto para garantizar el acceso de las mujeres al ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad a las de los hombres. Muchas gracias a todas. Yo quisiera que en esta, tenemos que ir cerrando y todavía hay que contestar algunas preguntas del público, pero tomando este camino que ha llevado la conversación, quisiera que nos compartieran un poco desde cada una de sus esquinas como profesionistas en derecho, qué es lo que qué es el reto hacia adelante, qué es lo que ustedes creen que deberíamos estar haciendo, qué es lo que ustedes están haciendo desde estas diferentes esquinas. La esquina de educación, de litigio, de Claudia, de la esquina como experta en este comité de discriminación y en el ámbito internacional para Leticia, desde la esquina de la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte. ¿Cuál es el reto? ¿Qué tienen ustedes enfrente? Pues mira,
el reto es lo que estamos haciendo hoy. ¿Cómo generas conciencia de que esto es real, que no es una invención nuestra, ni que nos seguimos quejando, ni que hay pobrecitas, no? El electoral, que ya estaba diciendo Claudia, es clave. ¿Por qué tuvimos que llegar a una ley de la paridad? Porque a la primera mujer que fue gobernadora, doña Griselda Álvarez, le dijeron, ¿tú estás preparada para gobernar Colima? Le dijo Reyes Heroles. Pero el pueblo de Colima no está preparado para una mujer. Entonces, ¿cómo vas a ser gobernadora si el pueblo no está preparado? Por supuesto, allí no valió la opinión de don Jesús. Pero que haya candidatas mujeres que vayan como suplentes. Es que tienen que ser propietarias. Las ponemos como propietarias, pero le pedimos que renuncien. O que se vayan a un distrito perdedor, o no les damos dinero para la campaña. Entonces pareciera ser que es obstáculo tras obstáculo tras obstáculo, y no hay conciencia de que esto es así. Aparentemente competimos en reglas de igualdad y no es así. Yo lo he ejemplificado de esta manera. Nos dicen que vamos a correr 100 metros planos, pero en el carril de las mujeres nos van poniendo vallas y obstáculos, y todos siguen diciendo que seguimos corriendo una carrera de 100 metros planos cuando es 110 con vallas, porque corremos un poquito más y obstáculo tras obstáculo tras obstáculo. Reconocer que estos obstáculos existen es la clave. Hoy en el ámbito internacional a mí me toca hacer lo que he hecho muchas veces en el ámbito nacional, estatal y municipal. Porque durante mi pandemia, aquí en mi municipio, he estado trabaje por lo mismo, por ir haciendo conciencia de dónde está el tema de la igualdad. Por supuesto que en el ámbito internacional vas a encontrar grandes desigualdades, porque no es lo mismo América Latina que Asia, o dentro de Asia el sudeste asiático, o dentro de África el centro de África en relación con el norte y el sur. Es muy complejo el mundo entero. Europa misma no tiene un solo nivel, porque hay que ver Europa del Este, Oeste, y dentro de los países, los nórdicos, en fin. Pero el tema es que la pandemia mostró que el tema de la violencia doméstica es un tema que se da en todos los países. ¿Qué cambia? La respuesta con la que se atiende a las víctimas, pero que existen víctimas en todos los países, ahí está. No valió ni ser norte global o sur global, si ser hemisferio, no valió. Entonces, conciencia, conciencia y más conciencia, y tratar de aclarar como lo estamos haciendo en este congreso hoy. Gracias, Leticia. ¿Alguien que quiera compartir? Daniela, Claudia, sí, lo que se está haciendo. Claro que sí, Nayeli. Bueno, de entrada, creo que es muy importante resaltar el papel que ha jugado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la perspectiva de género. Estamos hablando que la primera edición del protocolo para juzgar con perspectiva de género se emitió derivado de una serie de condenas en contra del Estado mexicano, que fue un instrumento muy valioso, me parece, de los más valiosos que tenemos en el ámbito jurídico, que después fue retomado por la Corte y la incorporó en su jurisprudencia interna. A partir de ahí, bueno, pues la Corte ha emitido una serie de pronunciamientos que también se sumó a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, diversos criterios como la contradicción de tesis 293, en la cual se determinó que todos estos estándares emitidos por la Corte Interamericana, con independencia de si el Estado mexicano fue parte o no, eran obligatorios para todos los jueces locales, dieron lugar a una serie de pronunciamientos que han sumado a la lucha de los derechos. Entonces tenemos, por ejemplo, pronunciamientos sobre el reconocimiento de las pensiones compensatorias, el reconocimiento de las dobles jornadas, esto que comentaba Claudia, las personas, las mujeres que ejercemos labores de cuidado, pero también ejercemos nuestro trabajo, porque antes se consideraba que esto no debería de tener una retribución económica. El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Además,
Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico la Dirección General de Derechos Humanos, emitió un nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de género justamente en noviembre del año pasado. Este nuevo protocolo, la verdad, es una herramienta de trabajo invaluable y de consulta indispensable para las personas juzgadoras y está dividido en 3 apartados. El primer apartado contiene unas nociones básicas, conceptos básicos que la persona juzgadora tiene que conocer para juzgar con perspectiva de género. El segundo apartado se desarrollan los estándares de la Corte Interamericana, del Sistema Universal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, marca todo el corpus juris internacional y nacional en relación con la obligación de juzgar con perspectiva de género. Y el tercer apartado justamente es una guía práctica que es justamente de lo más importante que tiene este protocolo, y de hecho es un apartado nuevo que no tenía el protocolo anterior, en el cual se aterriza la aplicación de esta metodología en casos en concreto. Entonces, en verdad, les invito a consultar este protocolo para juzgar con perspectiva de género, con independencia de que se dediquen o no a la impartición de justicia, porque deja claro muchas cuestiones que tocamos someramente aquí sobre la obligación de juzgar con perspectiva de género y qué incluye esto. Esto que decía Leticia, juzgar con perspectiva de género no implica nada más tomar en cuenta los derechos de las mujeres, sino también en algunos casos excepcionales de los hombres y también de las personas de la diversidad sexual. Entonces es muy, muy importante tener claro todos estos conceptos a efecto de ver qué es el género, qué implica juzgar con perspectiva de género en la profesión jurídica, y las personas que se dedican también al litigio. Creo que es sumamente necesario la consulta de este nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de género. Otras medidas que me gustaría resaltar, pues bueno, es la creación de una unidad para prevenir y combatir el acoso sexual en todo el Poder Judicial de la Federación. Esto es una medida justamente que contribuye a garantizar la igualdad sustantiva y a no perpetuar este tipo de violencias en contra de las mujeres dentro del Poder Judicial y la Suprema Corte. Los concursos a los que me referí previamente, si bien es cierto, son medidas afirmativas, están íntimamente ligadas a alcanzar la paridad de género en términos de nuestra Constitución y a eliminar estos techos de cristal a los cuales nos referíamos previamente. De ahí, bueno, una múltiple gama de eventos que realizamos desde la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les invito a seguir nuestra cuenta de Twitter, a revisar nuestra página. Tenemos muchísimo contenido y especialmente sobre el tema de género, que es un tema importante para esta administración, y sobre todo marcar una política de cero tolerancia a la violencia en contra de la mujer. Y pues bueno, yo como servidora pública de esta institución les puedo compartir que ha sido algo que se ha tomado en serio y que además nos reconforta saber que esto está teniendo consecuencias y que no va a ser tolerado. Yo quisiera agregar, sí, la importancia del Poder Judicial. Me preocupó mucho en el protocolo, pues, no ver el caso de Mariana Lima siendo tan paradigmático, revisado en toda Latinoamérica, y pues la Corte sencillamente en esta versión lo omitió. Pero lo más importante es que empezamos a juzgar con perspectiva de género a partir de la sentencia de Campo Algodonero. Entonces, el trabajo que se ha hecho en la Suprema Corte ya es de muchísimos años. Lo empezó el ministro Ortiz Mayagoitia con el ministro José Ramón Cosío, que fue el primero que empezó a dar esta nueva perspectiva dentro de la Corte. Lo siguió, por supuesto, el ministro Silva Mesa con Carlos Pérez, lo siguió el ministro Aguilar conmigo, y ahorita lo tiene el ministro Saldívar. Hay que ver a la Corte como una institución con una continuidad que no tiene que ver con la presidencia, sino como una institución que asumió esto del campo algodonero como una cuestión que desde el Poder Judicial sí se tomó absolutamente en serio. Yo abogaría lo que están diciendo. Nada más me gustaría, si me permiten un segundito, aclarar lo de la acotación que nos dice la doctora Leticia Bonifaz.
Sí, es cierto, el caso Mariana Lima no se citó justamente por el contenido de debida diligencia. De hecho, la Suprema Corte, desde la dirección, estamos trabajando en los manuales complementarios para el protocolo. Entonces, dentro de estos manuales complementarios, viene precisamente en materia penal que incluye todos estos estándares de debida diligencia y los van a ver en un futuro publicados. Entonces, sí se van a citar, están en estos manuales, y lo que sí hace referencia al protocolo para juzgar con perspectiva de género es precisamente el caso Campo Algodonero, que fueron los estándares que recopiló el caso Mariana Lima en esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue el leading case respecto al tema. Entonces, creo que es una gran acotación. Doctora, le agradezco mucho también el comentario porque me permite aclarar esto, sobre todo darle difusión a este material que va a sacar la Dirección General de Derechos Humanos en un futuro para complementar nuestro protocolo, porque pues ustedes saben, juzgar con perspectiva de género a veces en ciertas materias necesitan ciertas puntualizaciones, somos muy conscientes de eso y por ello lo vamos a abundar posteriormente en estos manuales que esperemos los consulten. A mí me gusta retomar un poco. Muchas gracias, Daniela. Lo que cerraba la doctora Bonifaz y obviamente lo que dice Leticia, lo que dice Daniela, en el sentido de ver sobre todo la Corte, que ha sido quizá dentro de nuestras instituciones donde vemos como que muy claro a partir del presente de Campo Algodonero, por lo menos cómo se hace realidad una obligación, ¿no? A lo mejor no es que exista como que una voluntad a priori, pero por lo menos un compromiso institucional que se ha ido gestando a lo largo de diversas, pues de varios años al interior de la Corte, y a mí eso creo que me parece muy importante que se puntualice en este momento. En general, sobre lo que estaba, digamos, un poco cómo estamos avanzando en la educación, pues diría yo jurídica, evidentemente, porque es el objeto de estudio y el objeto de debate en el Congreso, para cambiar este tema de desigualdades. Sin duda es un reto constante, como ha quedado evidenciado y como se ha visto en este momento hasta ahora, que evidentemente es indispensable que las personas, las mujeres, las personas de la diversidad sexual, los hombres, se sientan identificados, ¿no? Es decir, no basta con entrar al aula y pensar que nos hablan desde otro espacio, pero que se comprenda realmente el alcance y la importancia, por un lado, del feminismo y de los enfoques como el de la perspectiva de género, ¿no? Porque justamente muchas veces lo que cuesta más trabajo hacer esto es que quienes no han sufrido discriminación, quienes no han sido víctimas de estas condiciones de discriminación estructural, pues evidentemente les cuesta mucho trabajo posicionarse en esos casos. Entonces, por ejemplo, cuando llega alguien a decir, a ver, vamos a explicar, ¿no? El caso, puede ser un viudo o puede ser un padre de familia y quieres hacer uso del servicio de guarderías y resulta que porque eres el padre de la familia, proveedor, no puedes hacer, entonces queda claro que al final del día es una discriminación por razón de género que no es justificada. Pero pues normalmente pues quienes han estado en el privilegio, que tradicionalmente son los hombres, pues carecen de esta empatía y no es fácil lograr un entendimiento profundo del tema. Por eso la enseñanza, por eso desarrollar el tema del conocimiento como una herramienta transformadora es justamente el potencial que aquí tenemos y que congresos o espacios como esto sirven justamente para difundir, ¿no? Por ende, me parece que es indispensable que las instituciones educativas, y además pueden ser incluso las instituciones educativas que al interior de, por ejemplo, la Corte, al interior del Poder Legislativo, al interior de, pues donde hay instituciones educativas, sea cual este tema, se preocupen por incluir en sus temarios el enfoque que ofrece cotidianamente la herramienta metodológica de la perspectiva de género, porque es evidente que lo que requerimos es una constante capacitación del profesorado para transmitir el mensaje de una manera mucho más adecuada, para lograr la sensibilización de todos en el tema, ¿no? La enseñanza y la educación de las situaciones de desventaja que se viven como una realidad por las mujeres en este país, pasando por los temas de interseccionalidad en este país, donde no es lo mismo ser mujer en un contexto urbano que ser mujer indígena en condición de pobreza y discriminación, o ser mujer en un contexto rural, pero además con una discapacidad. Es decir, todo esto es el primer paso para lograr un avance en una sociedad transformadora que demande para sí estructuras jurídicas e instituciones públicas efectivas. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que fomentar. Fomentar desde las aulas, por un lado, la enseñanza, pero por el otro lado, el establecimiento de una cultura de igualdad, equidad, y eso es un ejercicio constante, no solo por parte de las instituciones públicas,
es indispensable el involucramiento del ámbito privado como parte de esta responsabilidad. Es decir, sector social, académico, educativo, cultural, en nuestro país estamos obligados a actuar en este sentido para poder lograr el entendimiento sobre esta importancia, sobre la necesidad de la igualdad y la equidad de género, pero sobre todo para incluir concientización sobre la situación de violencia generalizada que se vive lamentablemente o que viven y vivimos lamentablemente las mujeres en este país. ¿Cómo imaginar este futuro a partir de la enseñanza del derecho? Pues sin duda con una mayor participación de las mujeres en la vida pública y privada en el país, pero empezando desde luego por el respeto de la sociedad a los derechos humanos de las mujeres y desde luego una verdadera sensibilización en el tema, ¿no? Hablar de feminismos en plural, que no se entienda ni como una moda, ni como una moda importada, no es un reproche, sino que si estas luchas son las que han permitido que a lo largo de los años tengamos derechos tan básicos como ser ciudadanas, poder ejercer el derecho al voto, entonces tenemos que entender que este paso, por ejemplo, que a punta de sentencias relataba, por ejemplo, Leticia, en el sentido de pasar de las cuotas de género a la paridad como principio y como derecho constitucional, pues eso es justamente lo que nos va a permitir vivir en una sociedad transformadora hacia el avance del progreso de los derechos humanos de todas y de todas. Una sociedad igualitaria que respete la vida digna, es decir, la dignidad de todas las personas sin discriminación, y es indispensable desde la enseñanza del derecho romper los estereotipos sociales y culturales que denigran a las mujeres o que las relegan al campo de lo privado como si esas labores fueran secundarias cuando son indispensables para el desarrollo de las sociedades. Muchas gracias a todas. Gracias, Claudia. Pues tenemos una pregunta, ¿verdad? Juana Pérez pregunta. Tenemos varias, pero nos quedan 4 minutos cada quien. Tenemos que irnos, nos cierran, o sea, ni siquiera es así como que yo cierro nada. Al parecer en automático esto se cierra y yo quisiera pedirles su última intervención. Las preguntas van mucho relacionadas con cómo podemos acercar los feminismos a las aulas, qué son buenas prácticas de enseñanza o de práctica del derecho con perspectiva de género, ¿no? Podemos hablar de que la educación con perspectiva de género es una metodología innovadora, o sea, tiene que ver con este tipo de preguntas y bueno, con eso cerraríamos. Entonces, les pido que planeen su tiempo también para dar cierre a la intervención y a su participación en el Congreso en este panel. Muchas gracias. Yo me voy a llevar menos de los 4 minutos. Diría que se puede considerar con perspectiva de género como una metodología innovadora, como una metodología necesarísima, indispensable. Si no empezamos a incluir esta perspectiva y seguimos enseñando igual al derecho, toda la tarea al final la siguen teniendo los jueces, cuando ya les dije que la tarea tiene que hacerla el legislativo, el ejecutivo cuando hace políticas públicas y todo lo demás. Para mí, el mejor trabajo que se ha hecho de perspectiva de género en una materia es el trabajo que hizo Estefanía Vela en materia familiar. No sé si ya se pueda compartir lo que hizo Estefanía, pero es un trabajo cuidadoso, metodológicamente impecable, y cómo va mostrando en dónde está el androcentrismo y dónde viene el cambio. Y eso se tendría que hacer materia por materia. Y ustedes dirán, hay materias donde no cabe la perspectiva, en todas absolutamente, en agrario, en laboral, en internacional, en todas absolutamente. Pues sí, yo también voy a ser bastante breve. Suscribo lo dicho, pero sobre todo diría, hay una pregunta aquí que cómo podemos acercar los feminismos a las aulas e incorporar la perspectiva de género. Pues es decir, es un tema de transformación y a lo mejor si no podemos transformar a las instituciones donde estamos, hay que empezar por transformar la enseñanza que una misma hace, ¿no? El género importa en el mundo entero, el género importa, ¿no? Es decir, digamos que hay que tener claro que lo importante, si queremos decirlo casi poéticamente, es empezar a soñar o a pensar en un mundo distinto, un mundo más justo, un mundo donde hombres, mujeres sean mucho más felices, mucho más honestos consigo mismos, pero esa es una forma de empezar.
pero para ello hay que criar a los hombres y a las mujeres, evidentemente a las personas de la diversidad sexual, en igualdad de derechos, ¿no? Y esto es posible. ¿Cómo? Se vuelve indispensable. Se vuelve indispensable transversalizarlo en el caso del derecho a todas y cada una de las materias. No puedo más que suscribir que no se vale nada más pensar en que en el derecho de familia o en el derecho penal o en el derecho constitucional hace falta incluir esta metodología, sino que se vuelve y cada día más indispensable. No podemos construir un país, una sociedad más justa e igualitaria si no empezamos porque aquellos que somos quienes nos dedicamos al derecho, quienes somos a ser operadores desde la trinchera en la que estemos, no entendamos que esto es indispensable para lograr esta transformación social y se puede hacer desde cada una de las aulas, con independencia de si el temario o la currícula o el plan de estudios lo permite, ¿no? Hay muchos compromisos, hay vocaciones que se pueden lograr, incorporar autoras mujeres, ¿no? Es muy fácil crecer con el ejemplo de que son los grandes autores hombres de Porrúa. Hay que leer a las mujeres todo el tiempo. Mientras más jóvenes, mientras más actual sea, eso se vuelve indispensable y hay que incorporar los precedentes de la Corte Interamericana y obviamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que efectivamente veamos cómo esto va permeando. No es una tarea de unos, es una tarea que nos involucra a todos como sociedad en general. Muchísimas gracias. Pues yo, para finalizar, la verdad es que coincido con lo que dice Claudia. Me parece que si no existen estos planes especializados de perspectiva de género en las aulas, lo más relevante es estudiar los precedentes, es decir, qué es lo que ha dicho la Suprema Corte en relación con la perspectiva de género en las diferentes materias. Entonces, también invitarles a que estudien los casos, una metodología de estudios de casos en las aulas de derecho, creo que ha funcionado muy bien. Y bueno, también complementarlo con estos instrumentos que les comentaba, el protocolo para juzgar con perspectiva de género e incluso los cuadernillos del Centro de Estudios Constitucionales retoman también algunas nociones de género. Y bueno, creo que por ahí sería mi observación. Muchísimas gracias. Pues Nadia se acabó sus 4 minutos y todavía tenemos unos 6 minutos más. Y entonces, yo no quiero dejar de ocupar el tiempo porque creo que esta conversación es rica y creo que a lo mejor apuré demasiado con lo de eso de decir en 4 minutos nos tenemos que ir, ¿no? Pero hay una pregunta que dice cómo o que compartir buenas prácticas para la enseñanza. Pues yo no sé si son buenas prácticas, creo que todas estamos haciendo el mejor esfuerzo desde nuestras trincheras para hablar y para hacer enseñanza con la perspectiva de género, pero creo que una parte muy eficiente o muy efectiva que he visto es, también hay que escuchar a las juventudes, o sea, escuchar lo que están viendo, lo que están viviendo y aprender un poco de ello. Yo me quedé 2 minutos y muy, la verdad, muy complacida cuando escuché hace algunos días, obviamente en el marco del 8M, no nada más la reivindicación que muchos empezamos a hacer de los movimientos sociales, sino la importancia de lograr que se articulen, ¿no? Es decir, el reclamo que viene del movimiento social y cómo logramos que eso se transforme en políticas o incidencia en la política pública y en la incidencia, ¿no? Y creo que ahí es un parteaguas que tenemos de relevante. Y en esta parte de la enseñanza, donde aparentemente a lo mejor cuando ya nos llegan a los espacios universitarios y creemos que no es relevante, hablar y deconstruir los roles y los estereotipos de género, creo que es un momento como que paradigmático, como punto de partida, que nos puede aportar muchísimo en este ejercicio y sobre todo hacia la práctica y hacia el ejercicio profesional. Coincido contigo, Claudia, sobre todo con esta parte que mencionabas, leer a autoras, porque a veces todos los libros que incluso nos recomiendan pues son hombres y creo que sí es muy importante también dar voz a las mujeres, a las grandes juristas que tenemos no solamente en nuestro país sino en el mundo entero sobre la enseñanza del derecho. Yo cerraría con el tema de los tiempos. Esta lucha ya lleva muchos años. Se pensó en los años 70 del siglo pasado que la igualdad ya estaba muy cerca. El optimismo que revisas en la reunión que hubo aquí de la Convención
Internacional de la Mujer que fue en México, y era un optimismo como si cerca. Después llegamos a Beijing y parecía que ya en Beijing todo estaba listo. Y ahorita seguimos sin consumar muchas de las cuestiones porque no se ha puesto atención debida al tema de la enseñanza. Por eso yo he participado en el Congreso de ustedes desde el primerito, no he tenido ninguna falta y espero seguir en los siguientes. Pero la clave es la educación y la transformación que se da a través de la enseñanza del derecho. Me dicen que sí se puede compartir el trabajo de Estefanía Vela en materia familiar, pero se tendría que ir haciendo materia por materia el enfoque de género en lo laboral, en lo mercantil, en lo administrativo, etcétera, etcétera. ¿Por qué hice referencia al tiempo? Porque las jóvenes de hoy ya no tienen la paciencia que tuvieron sus abuelas. Las jóvenes de hoy te dicen que el cambio se tiene que hacer ahorita, porque el mundo que a ella le está tocando vivir es el mundo de la inmediatez, ya no el mundo de largo plazo, y eso va a ser la diferencia y vamos a lograr, yo estoy convencida, resultados muy pronto por esta maravilla de movimiento que traen las más chavas. Pues muchísimas gracias a todas. Ha sido una tarde muy rica y en experiencia, en ejemplos, en reflexiones, en conocimiento y les quiero agradecer profundamente que nos hayamos tomado el tiempo y hayamos conversado sobre estos temas. Gracias a todos los que nos escucharon y gracias a SEAD por organizar esto. Y espero que este congreso siga con la fuerza que hasta ahorita ha tenido. Tengo entendido que este es el congreso más atendido y sí es virtual y fue gratuito y eso ayuda, ¿no? Pero creo que espero que no dejemos de tener estas conversaciones durante todo el año, no solamente con los congresos. Muchas gracias a todas y gracias al SEAD y que tengan todos buena noche. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, Nayeli, gracias por la invitación. Gracias, Hasta Claudia. luego. Muchas gracias a todas.